aprovechando las excavaciones y que estamos otra vez en materia, de alguna forma es mucho más fácil hablar sobre un libro que está hablando de nuestros 40 años en la Sierra de Atapuerca, ¿no? De un equipo, al principio era muy pequeño, luego cada vez es más grande y nos parecía que era bueno, pues interesante discutir y hablar un poco respecto a aquellos años que de alguna forma, y también lo dice José María, cada uno los hemos vivido de una forma diferente. Y bueno, dado que yo soy de las personas que llevo más tiempo en Atapuerca, decidimos pues, plantear esta presentación del libro como un diálogo entre los dos. A José María Bermúdez de Castro no os lo voy a presentar, digo yo que ya ha sido muy presentado, pero sí que quiero recordar que José María Bermúdez de Castro ha sido nuestro vecino desde que se creó el CENIE aquí en esta ubicación y en la anterior. O sea, José María Bermúdez de Castro tiene una larga trayectoria en Burgos porque desde el año 2004 fue director del CENIE. O sea que además de codirector de las excavaciones y excavador todos los años, además lleva muchísimos años ya en Burgos y prácticamente podríamos decir que eres un poco burgalés, ¿no? Pues sí, un poquito. Buenas tardes, lo primero. Sí, lo que pasa es que yo me prodigo muy poco por Burgos, ¿no? Yo suelo ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, y hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿pero tú vives en Burgos? Pues sí, llevo desde 2004, o sea que lo que pasa que, bueno, pues hago una vida muy tranquila, muy monacal en el centro de investigación, porque los científicos somos así, somos los herederos de los conventos, ¿no? Sí, algo así. Estamos metidos siempre en las... Solo a veces, ¿eh? Solo a veces no. Bueno, en esta época no. En esta época éramos un poco más gamberros. Y eso es así. En este libro, precisamente, ¿no? Que es el final bueno, la celebración del 40 aniversario de la creación del proyecto que empieza Emiliano Aguirre, pues me pidieron que hiciera este librito, ¿no? Que es un poco un recuerdo, ¿no? de esos primeros años de las excavaciones, que fueron muy complicados y que además no conoce casi nadie, ¿no? Porque es una época compleja en la que estamos allí en Ibeas, ¿no? ¿Te acuerdas muy bien? Nadie sabía lo que hacíamos, realmente era una época en la que había mucha precariedad, muy poco conocimiento de lo que estábamos haciendo. La gente de las localidades próximas no conocían muy bien a qué nos dedicábamos. Arqueólogos, paleontólogos, gente rara, extraña, con pantalón corto. Los de las cuevas nos llamaban, que vienen los de las cuevas. Sí. No, éramos un poco raros, ¿no? Seguimos siéndolo, ¿no? Eso por supuesto, ¿no? Pero no nos conocía casi nadie, ¿no? Y entonces es una época muy oscura, ¿no? de nuestro proyecto para la gente, ¿no? Para nosotros no, para nosotros es una época maravillosa, ¿no? Porque éramos mucho más jóvenes, entre otras cosas, y hacíamos, pues, en fin, lo pasábamos muy bien, o intentábamos pasarlo lo mejor posible dentro de la precariedad que había en el proyecto. O sea, recuerdas, pues teníamos aquella casa en Ibeas de Juarros, donde dormíamos como podíamos, teníamos un jergón cada uno, no teníamos nada, ni una silla siquiera para dejar. Y un baño para todos. Un baño para todos, sí, eso no lo he contado, ¿no? Pero es verdad, o sea, había un baño y entonces pues la ducha, después de que venías todo sucio del campo y demás, pues eran como 2 minutos o 3, porque además el butano... Pero contabilizado, ¿eh? Que te abrías la puerta. El butano se terminaba enseguida y no había dinero para comprar más butano. Es decir, si no te tenías que bañar con agua fría. Y claro, hay que recordar que el calor de Burgos que tenemos ahora no es el que teníamos antes. O sea, antes hacía frío de verdad. Mucho frío en Burgos, ¿no? Y más allí en Ibeas de Juarros, que está un poquito más alto, pues hacía frío. Entonces, claro, no te podías duchar con agua fría, había que ducharse con agua caliente. Y entonces Eudal contabilizaba siempre los minutos que tardábamos en ducharnos. Llegábamos del campo sucios, después de estar ahí picando con el martillo neumático, lo que sea y tal. Llegábamos todos cochinos y claro, pues había que ducharse, porque si no, oye, pues en fin. Y nada, en 2 minutos, corriendo deprisa. Antes, cuando hemos empezado un poco a preparar esto, hablábamos de que era una casa que durante el año servía de almacén y de patatas. Y entonces lo primero que teníamos que hacer era limpiarla, porque de verdad que es que era un tanto asqueroso. Pero es que además
Al principio teníamos una parte de la casa, pero luego fuimos creciendo. En la casa estuvimos desde el año 84, 85 hasta el 92, hasta el 94. El 83 ya... El 83. Y en el 94, que fue el año que salió Antecesor, fue el primer año que estuvimos en Burgos. Entonces, durante esos años íbamos creciendo y entonces siempre decimos que hay las noches que sucedían en esa casa eran muy diferentes. En la primera parte, que era donde estábamos prácticamente todos los arqueólogos, luego abrimos una segunda casa, pero que estaba al lado, una segunda parte de la casa, que era la de los paleoantropólogos, y finalmente necesitábamos más espacio, y entonces había un pasadizo de unión, que era el tejado, bajo... de las dos casas, que llamábamos Gaza Cisjordania, porque por ahí subíamos y bajábamos, pasábamos, y al final es verdad que iban los más jovencitos porque nosotros ya considerábamos que no teníamos edad para eso. Sí. Bueno, yo tuve mucha suerte porque en la segunda parte de la casa había una cocina muy pequeñita y solo cabía una cama. Y entonces yo me consideraba afortunado porque podía dormir solo, estaba tranquilo, es decir, no me molestaba nadie. Si venía alguien por la noche a las 4 de la mañana después de una juerga, pues no me molestaban y no tenía que soportar los ronquidos de algún compañero y tal, que sé que era lo habitual y normal, ¿no?, en aquella época. Bueno, volviendo a las fotos o al libro, la idea es que en aquella época nadie tenía una cámara de fotos. Entonces yo, el primer año, cuando llegué, que estuve nada más que 10 días formando parte de lo que hacemos ahora, ¿no?, que son los turnos, ¿no? Me tocó el primer turno, yo todavía era doctorando, me tocó el primer turno y vi que nadie hacía fotografías. Y al año siguiente dije, bueno, pues hay que llevarse una cámara de fotos porque yo creo que esto hay que tener un recuerdo de este trabajo que estamos haciendo. Y entonces, bueno, pues me llevé la cámara, mi propia cámara, y bueno, hice unas cuantas fotos y tal, y luego ya, pues ya se convirtió en una costumbre, ¿no? Incluso pues ya lo hicimos más institucional. Pero es que no había nadie. Luego vino una persona, sí, vino un fotógrafo que trajo Emiliano Aguirre, que era funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estuvo con nosotros 2 años, lamentablemente ya ha fallecido muy joven de cáncer, y bueno, yo tengo sus fotos guardadas, ¿no?, porque las fotos eran públicas, eran del archivo del proyecto y las conservo yo, pasarán a formar parte del archivo de un archivo general que vamos a hacer en la Fundación Atapuerca de esas primeras fotografías. Ahora todo el mundo hace cientos de fotos, es muy fácil, haces una foto, si no te gusta la borras y tal. Pero en aquella época, os recordáis que había que ir con el carrete de fotos, y tenías 36 fotos y te tenía que salir bien. Si te salían mal, pues mal asunto, ¿no? Y además era bastante caro, sobre todo las diapositivas, había que llevarlas a revelar, todo esto lo pagábamos con el dinero público, claro, por eso son fotografías que van a pasar a un archivo público, porque es así debe ser, ¿no? Entonces estas fotos son fotos hechas por una persona como yo, que soy un aficionadillo a la fotografía, no soy profesional, pero es lo que hay, es que no hay más. Incluso yo tengo algunas fotografías de la época de Emiliano Aguirre que ni siquiera sabemos de quiénes son. O sea, son fotos anónimas que las tengo en archivos, y también espero donarlas a la Fundación Atapuerca para que las tenga y las conserve, las digitalice, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea también, ¿no?, que se conserve todo esto, ¿no? Porque hay siempre archivos que son en papel, que por ejemplo Emiliano Aguirre cedió todos sus papeles del proyecto a la Fundación para que se haga un archivo histórico del principio del proyecto, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante tener archivo fotográfico, porque también te da una idea, ¿no?, cómo era la excavación. Ahora, si la gente va por allí, pues no va a ver este tipo de fotografías, ¿no? Son fotografías, pues, que se nota, pues, que la precariedad, ¿no? Yo recuerdo eso, por ejemplo, ahora tenemos pues muchos patronos que nos ayudan, o muchas empresas que nos ayudan, y tenemos unos desayunos estupendos, ¿no?, allí, ¿no? La gente pues se queda muy impresionada de que tengamos hasta café para desayunar, ¿no? Pero en aquella época no, en aquella época pues se compraba el pan en el panadero, en la panadería, y luego pues íbamos a una tienda a comprar un poquito de salchichón, de chope o de queso, y en eso consistía el desayuno, o sea, y eso con el botijo y un vino bastante malo, ¿no?
Y claro, y con esto, pues a picar y con el martillo neumático y ya terminábamos hechos polvo, claro, porque sin comer prácticamente nada, menos mal que teníamos el botijo, ¿no? Que a punto le estuvo de costar la vida, ¿te acuerdas? Cuenta la anécdota de Emiliano Aguirre. Era Emiliano, ¿no? Sí, sí, sí. Emiliano, sí. ¿Sabes la anécdota? Pues sí, que empezó a beber y que le estuvo a punto, salió una avispa, ¿no? Salieron avispas del botijo, le picaron en la garganta y entonces pues se le inflamó. Entonces Eudald Carbonell, ni corto ni perezoso, dijo, por favor, ¿alguien tiene un bolígrafo Bic que le vamos a hacer la traqueotomía a Emiliano, ¿no? En ese momento, cuando oyó la palabra traqueotomía, se puso buenísimo. Enseguida dijo, no, por favor, no. Y entonces lo cogimos, lo metimos en un coche, nos lo llevamos al hospital de aquí de Burgos, el antiguo hospital, y allí pues le pusieron una inyección y se le pasó. Pero estuvo a punto de morirse el hombre, ¿no? Y claro, pero cuando oyó la palabra traqueotomía con un bolígrafo Bic, pero es que se nos moría, es que allí no había nadie. O sea, es que era una alternativa. Oye, si te mueres, claro, ¿qué vas a hacer? Aguantó hasta el hospital. Fue, en fin, una época muy interesante de estas investigaciones. Ahora, pues bueno, pues tenemos el CNIE, tenemos, en fin, pues muchos medios, mucha gente, en fin, todo ha cambiado muchísimo, afortunadamente, ¿no? Pero yo no me arrepiento. ¿Tú te arrepientes de esa época? Estoy viendo una fotografía esta y es que hay que recordar que éramos tan atrevidos que montábamos nosotros mismos los andamios y nos subíamos en ellos. O sea, es que era un atrevimiento. Bueno, a ver, y ahora todo eso lo tenemos absolutamente prohibido, ¿no? Es decir, cuando nosotros cogimos la dirección del proyecto, dijimos, aquí hay que poner orden en las barbaridades que estamos haciendo, subiéndonos por los andamios, en fin, los coches, teníamos 4 coches, ¿no? Por ejemplo, y entonces pues venía, oye, mira, que yo conduzco el coche, y lo conducía porque se estaba sacando el carnet de conducir. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Todo eso lo suprimimos y dijimos, no, los coches los van a conducir los veteranos que tengan más 3 años de carnet, por lo menos, ¿no? Pues poquito a poco fuimos poniendo una serie de normas que ahora pues son de obligado cumplimiento, pero en aquella época no, en aquella época pues éramos muy salvajes, la verdad, ¿no? Es decir, bueno, pues el coche lo cogía uno, otro, no sé qué y tal, y aquello era un follón, ¿no? Pero la verdad es que había que suprimir todo eso y se ha hecho. Ahora mismo hay una seguridad que es además obligatoria. Tenemos una seguridad muy grande en la excavación porque no queremos que nadie se haga daño, ¿no? Pero en aquella época no. La alegría era nuestra. Sí, no pasó nada porque, bueno, pues, en fin, porque yo creo que teníamos un ángel de la guarda por allí que nos cuidaba, ¿no? Efectivamente. Pero la verdad es que fue una época muy... Y bueno, pues este libro pues ha recogido, pues son como 114 fotografías de las 3.000 y pico que yo creo que conservo, ¿no? Y que probablemente pues algún día irán saliendo a la luz, vienen libros, vienen revistas, en fin, la idea es que toda esa información antigua, digo antigua ya, porque en fin, ya somos antiguos, pero de esos 40 años pues vaya saliendo. O sea que ahora mismo ya pues hay fotógrafos profesionales que vienen a hacer fotografía. Javier Trueba un día apareció por allí, ya venía con su cámara, en fin, ya era todo mucho más profesional, pero mucho más posado y fotos muy estudiadas, ¿no? En aquella época pues sacabas la cámara, teníamos una sardinada, oye, venga, hago la foto de aquí de familia, todos tomando sardinas y ya está, ¿no? O tomándose las sandías allí con la fiesta del pueblo y tal. Bueno, pues estas fotos yo creo que tienen también su gracia, ¿no? Tienen, yo creo que es su encanto, ¿no? Es un encanto especial, pues de unos recuerdos de un proyecto que al final pues nos ha salido bien, o ha salido bien para todo el mundo, para toda la sociedad y está funcionando muy bien. Y mirar dónde estamos, aquí en el Museo de la Evolución Humana, tenemos el CNIE, en fin, todo esto pues es el resultado de eso y yo me alegro muchísimo que haya sido así, ¿no? O sea, que hayamos tenido pues ese éxito en el proyecto y que todos nos estemos beneficiando de esto, ¿no? Y no sé, quizá en el futuro pues había que beneficiarse todavía más y presumir mucho más, quizá en Europa, de que tenemos los primeros europeos, que no presumimos nada de eso, ¿no? Efectivamente. De todas formas, el libro no son solamente fotografías, son también, sí. Al final se hizo un texto y a mí lo que me ha llamado la atención del texto es que prácticamente no olvidas a nadie,
quieres reconocer a todos, instituciones y personas también en particular, pues lo que fue una relación en muchos casos muy estrecha, ¿no? Sí. Hablas, por supuesto, de la participación de la Junta. Ahora mismo estoy viendo esta fotografía de los primeros años de los yacimientos. Nosotros ahora mismo vamos a los yacimientos y no se parece nada a esto, porque hay unas coberturas, hay unas protecciones, bueno, hay una serie de inversiones en infraestructura que desde luego nos dan la seguridad que antes no teníamos, ¿no? Efectivamente. Pero no solamente habla de las instituciones y de las personas importantes, ¿no? Sino también de los personajes técnicos, gente de oficios que nos facilitó muchísimo las cosas, pues para abrir, por ejemplo, el agujero de la cima de los huesos, ¿no? Claro. Yo no pensaba escribir nada, ¿no? Porque me dijeron, haz un libro de fotos. Pero bueno, luego me puse a escribir y dije, bueno, que acompañe un texto no muy largo, no muy pesado, que se hace llevadero, que acompañe a las fotografías, ¿no? Y al final, pues yo creo que ha quedado un diálogo bastante fluido, ¿no? Entre las fotografías y el texto, ¿no? Y bueno, no sé, por ejemplo en esta, pues eso, Ignacio Martínez Mendizábal y Eudal Carbonell, el día que aparece la primera mandíbula in situ en el yacimiento de la Sima de los Huesos, ¿no? Que fue una alegría, ahí llorando todos, porque bueno, muy emotivo para nosotros, ¿no? La verdad es que cuando fuimos la primera vez allí a Atapuerca, no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer, ni, en fin, la verdad es que hay muchos paleoantropólogos y arqueólogos que se han pasado la vida trabajando en yacimientos y nunca jamás han encontrado un resto humano, por ejemplo, ¿no? Y nosotros tuvimos la inmensa suerte de, para mí, el segundo año que voy allí, encontramos restos humanos. Pues aquello fue realmente no sé, una bendición y una suerte que yo no puedo olvidar, ¿no? Y bueno, pues ahora que estamos al final de nuestra carrera científica, yo creo que es bueno empezar a recordar estas cosas y no olvidarnos de los inicios, que son muy importantes siempre. Yo creo que, y además, inicios precarios pero felices, porque yo, en fin, yo lo recuerdo como una época maravillosa. O sea, ahora podemos decir, oye, presumimos de que tenemos muchos medios, las herramientas adecuadas, tenemos tecnología, nos apoya la Junta de Castilla y León de una manera increíble, en fin, estamos muy apoyados por toda la sociedad burgalesa, ¿no? Y aquellos años, pues no, pero sin embargo, yo los recuerdo como muy felices, ¿no? Como muy, como digo en el libro, ¿no? Lo digo, éramos como una familia, una pequeña familia de 27 personas que enseguida, quizá porque estábamos en esa situación tan precaria y tan un poco desamparados y demás, yo creo que nos unimos muchísimo más, ¿no? Pues ahora es un proyecto muy serio, es un proyecto científico importante, muy serio, con mucha tecnología, con muchos medios y desde luego toda la comunidad científica está mirando lo que hacemos, ¿no? En aquella época no, en aquella época nadie miraba, nadie se preocupaba por nosotros y íbamos pues mucho más felices, ¿no? Por la vida, ¿no? Pero lo pasamos muy bien. Hombre, yo creo que realmente esos años fueron los que posibilitaron que haya el equipo. Exacto, el equipo se ha formado, o sea, la red del equipo la forman las personas, no un entramado de ideas. Exacto. Aunque también, ¿no? Y de hecho, esta mañana yo hablaba con una persona que es la primera vez que viene a Atapuerca y decía que, claro, que es que no entendía que pudiera estar excavando al lado de investigadores, pues no sé, con cierto reconocimiento nacional e internacional, no sé. Sí. Y eso no se da en ningún yacimiento, porque ella me decía, dice, no, yo cuando voy a Isernia y a esos yacimientos, era italiana, yo soy como la última, ¿no? Me mandan recoger, me mandan no sé qué, y aquí en Atapuerca nunca ha sido así. Sí. Y eso, claro, es diferente porque al final Atapuerca se convierte primero en una universidad de verano, donde aprendes directamente todo lo que has aprendido teóricamente, lo puedes aplicar. Y en segundo lugar, también sigue habiendo muy buen ambiente entre los jóvenes. Nosotros ya no podemos, yo no puedo, vamos, desde luego. Pero los jóvenes pues salen, entran, van y vienen y entonces se va creando, sigue el equipo funcionando de otra manera, pero sigue el espíritu que yo creo que también hay que reconocerle a Emiliano Aguirre que nos dio esa cohesión que... con todo lo especial que era Emiliano Aguirre, pero supo crear un equipo de gente, cada uno veníamos de sitios muy diferentes, con formaciones muy diferentes y con objetivos muy diferentes. Sí. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que se creó una relación especial. Y además hay una cosa que quizá muy poca gente sepa, y es que Emiliano Aguirre hizo un primer ensayo de equipo que no funcionó, porque
él, claro, no sabía qué hacer con Atapuerca, empezó y demás, y entonces dijo, bueno, pues vamos a meter a una serie de personas que tenían pues ya una cierta proyección, eran científicos serios, gente ya mayor, como Manolo Hoyos y demás, que ya falleció. Y aquello pues no funcionó, no le funcionó, quizá porque eran demasiado mayores y estaban demasiado resabiados, ¿no? Y todo el mundo opinaba, y entonces pues las opiniones en el campo pues eran muy dispares, ¿no? Entonces lo que funcionó fue que llegamos a una serie de jóvenes que no teníamos ni idea de nada y que claro, era nuestro maestro, ¿no? Nuestro maestro que nos enseñó todo y aprendimos todo de él. Y bueno, también de Eudald, que era bueno, que es un gran arqueólogo y nos enseñó a excavar. Yo no tenía ni idea de las excavaciones, ¿no? Y yo creo que ese segundo equipo ya funcionó precisamente porque éramos muy jovencitos, ¿no? No teníamos ni idea, no sabíamos nada y nos cohesionamos enseguida. Yo creo que ese es el secreto de Atapuerca, es eso, porque es que ese proyecto, el proyecto actual es heredero de ese proyecto, del año 83. De la cosecha del 83, vamos a decirlo así. Y porque yo creo que el año 83 fue el año que... Sí. Porque el año 80 éramos 10 personas, es que 10 personas en Atapuerca, figuraros qué inmensidad nos tocaba cada uno, ¿no? Y tampoco, efectivamente éramos un equipo que no estábamos formados, estábamos terminando o estudiando todavía, ¿no? Sí, pero en el año 83 fue cuando vinisteis eso, unas 20 o 30 personas, que para nosotros nos pareció un grupo magnífico de gente, ¿no? Porque aquí, pues eso, con los de Zaragoza, Carlos y yo, el grupo Edelweiss y poco más, no llegábamos a ningún sitio, ¿no? Y yo creo que sí, que la cohesión la dio eso, un grupo muy similar de gente con una edad joven, con muy poca formación, pero con unas ganas enormes de comernos el mundo, que yo creo que fue lo que hemos hecho, ¿no? El sueño se ha convertido en una realidad que supera el sueño, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, el título Persiguiendo un sueño, el subtítulo, pues ha sido discutido por la persona que ha hecho la edición, Alberto Lavarga, porque decía, bueno, es que este título ya está muy utilizado, ¿no? Pero yo dije, pero es que es la realidad, es la realidad. O sea, nosotros éramos unos jovenzuelas que veníamos con la esperanza de conseguir un sueño. O sea, perseguíamos un sueño y lo hemos conseguido, yo creo, vamos, por lo menos en mi caso y también en el tuyo. Yo no sé si es mejor que a lo mejor iniciemos un diálogo entre nosotros, ¿no? Así para... ¿Qué os parece? Lo único que quería apuntar también es que este libro con las fotografías me parece que sirve muy bien para poner cara a la cantidad de nombres que tenemos arriba en la exposición de 40 años. Esa es nuestra realidad. O sea, la gente que ha querido quedarse, y que ha podido, porque hay gente que no ha podido quedarse en el equipo, se ha quedado, pero hay muchísima gente que ha pasado y que se ha llevado parte del sentido de equipo y de grupo y que bueno, que aquí aparecen muchas caras de esas personas. Sí, sí. ¿Queréis que iniciemos algún diálogo, que charlemos un rato? Sí, venga. Sí, bueno, yo quería deciros una cosa. Como bien estás definiendo, 40 años, los buenos vinos con 40 años no todos llegan a buen fin tampoco. Sí, cierto. Y a mí me gustaría que hablaríais de un tema, que explicaríais una cosilla. En los medios de comunicación se comenta que sois mucha gente ahora en los yacimientos, que sobrepasa incluso 200 personas, y claro, no da lo mismo decir 205 que 295. No. Eso por un lado. Luego, por otro lado, claro, están presentes ahí nacionalidades. Sí. Son científicos de todo el mundo. Entonces, ahí viene un problema, ¿no? O un pequeño problema, y es que manejaréis muchos idiomas. Vosotros también manejáis idiomas, necesitáis intérpretes. En fin, que nos hablarías un poquito de todas estas dificultades que tenéis también en la actualidad. Y bueno, pues básicamente eso. Dices también que estáis muy ayudados por la comunidad, ¿eh? Entonces, no sé si venís también de unos recortes de estos años pasados, que ha habido, aunque había mucho dinero para algunas cosas, para otras no. También que nos expliques un poquito si ya os han actualizado un poquito ese tema económico. No, en el tema económico es fácil la respuesta. Cuando llegó la crisis la sufrimos todos, en la excavación también, nos hicieron un recorte brutal, de pronto dijimos, ahí va, pero con esto no nos llega, ¿no? Pero bueno, fue normal, ¿no? Pero ya las cosas han cambiado y ahora hemos vuelto otra vez a
una subvención muy digna, muy buena, yo diría que fantástica. Estoy yo muy contento con esto, ¿no? En comparación con los primeros años. Es que los primeros años es que ni siquiera estaba la Comunidad de Castilla y León y ni siquiera se había creado todavía, o sea que era todo el dinero provenía del Ministerio de Ciencia español que había entonces, ¿no? Y ahora no, ahora ya tenemos el dinero para investigación del Ministerio y fondos FEDER también. Y luego, en cambio, la excavación pues procede de la Junta de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León y de la Fundación Atapuerca. O sea que hay también un poco de dinero privado que viene de la Fundación Atapuerca. Entonces tenemos la posibilidad de hacer una excavación con mucha gente, ¿no? ¿Qué es mucha gente? Yo creo que sí, o sea, 200, no sé cuántas, más de 200 personas pasan en distintos turnos, ¿no? Eso es mucha gente, ¿no? Y es, en fin, menos mal que ya tenemos una experiencia, ¿verdad? Y entonces pues es fácil de hacer la logística, ¿no? Es un esfuerzo, por supuesto, muy grande, ¿no? ¿Eso dificulta las cosas? Pues sí, de alguna manera dificulta, ¿no? Porque manejar tanta gente de tantos países, hasta 25 nacionalidades diferentes, ¿no? Eso es muchísimo, ¿no? Con los idiomas, bueno, la gente, la mayoría se maneja en inglés y entonces pues no es difícil, ¿no? Entenderse entre nosotros, ¿no? Es muy raro. Ha venido alguna persona de China que sabe muy poco inglés y pero bueno, casi con signos, pues o con tal, pues te puedes arreglar porque tenemos un idioma común que es la arqueología. ¿También el latín? El latín, bueno, no, con latín no hemos... Solo para las especies. Para las especies, Solo ¿no? Pero para las especies. Pero vamos, yo creo que nos entendemos bien porque es un idioma muy general, muy universal, el de la arqueología, ¿no? Lo único que sí que enseñamos... es que piensa una cosa, es que a Atapuerca también lo hemos convertido en una escuela. Por ejemplo, viene la gente que hace los másteres ahora en distintos lugares, sobre todo de la Universidad de Tarragona, pues vienen aquí como parte de su enseñanza. Entonces ellos están excavando y al mismo tiempo aprendiendo y cumpliendo una parte de la docencia que es obligatoria en ese máster. Los arqueólogos es absolutamente imprescindible. En el máster que en la Universidad de Burgos no es obligatorio, pero hay mucha gente que participa porque les interesa muchísimo saber cómo se excava, ¿no? Y además pues tiene la cava, porque es una excavación con mucha fama y quieren estar, ¿no? Entonces al final son muchos los estudiantes que terminan su formación universitaria en Atapuerca haciendo esto, ¿no? No podemos decir que no a la gente, ¿no? Yo creo que la gente quiere venir. Yo creo que no hay ningún arqueólogo español que esté trabajando en España o fuera de España que no haya pasado por Atapuerca, porque en total contabilizamos 1000 personas que han pasado por aquí, ¿no? Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, yo creo que ralentiza un poco la excavación, eso es verdad, porque muchas veces hay que estar enseñando a la gente, pero por otro lado también eso nos beneficia, porque enseñamos, ¿no? Y el arte de enseñar yo creo que también es importante, ¿no? O sea, que la gente aprenda. No cerrarnos en un cascarón y decir, no, solo los veteranos y nada más que los veteranos. Hay que abrirse también. Aunque yo muchas veces también digo, oye, es que esto nos retrasa, vamos más despacio. Pero también es verdad que cuando hay un problema complicado, son los veteranos los que lo resuelven. Así es. Sí. ¿Cómo encuentras la cima de los huesos? ¿Llegar hasta ahí? ¿Cuándo? No sé, es que yo... ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Esto lo encontraron los burgaleses, seguro. Y a lo mejor incluso antes de lo que pensamos, ¿no? Yo no sé, porque hay graffiti en la parte de abajo, que creo que son de 1900, si no me equivoco, ¿no? Si no recuerdo mal. Y más antiguos. Más antiguos, más ¿no? Todavía antiguos, sí. Abajo, en la parte, digo en la cima. No sé Del si siglo lo recordáis. XVIII, ¿no? Me parece. ¿De qué año? 96, ¿no? Abajo, en la cima, sí. Sí, sí. Bueno, que poco le faltó al Cid Campeador por bajar a la cima, vamos. O sea que bueno. Pues sí, bajaban. Lo que pasa que yo creo que empezar a picotear allí sin sentido y demás, yo creo que fue esto de principio del siglo XX, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, lo único que en esa documentación que es del siglo XVIII, cuando ya empiezan a bajar, descubren la cima de los huesos
no la conocen así, sino que dicen que hay los huesos muy grandes y son las primeras cosas más ilustradas de este momento. Y entonces llegan a comparar la gran acumulación de huesos humanos, con unos huesos de animales muy grandes, que una de las posibilidades de esa acumulación podrían ser los restos de la aldea de Atapuerca, que abrieron la parte de arriba, a lo mejor una especie de cima, y les tiraron por ahí. Intentaron dar una explicación lógica a esa gran acumulación. Ya. Pero ellos ya encuentran la presencia de restos humanos y de animales que son muy grandes, porque dicen que tienen un diente, un gemen, que es la distancia que hay entre estos dos dedos, que era de oso, claro, pero que ahí no está. Entonces, como el dice, pues fueron aquí el cura que estaba en Rubena, y bajaron con cuerdas, te dicen cómo bajaron. Está en la documentación de Tomás López. Entre las cosas importantes que había en esta zona, Tomás López y el cura comenta que ya todo lo que es importante ya está, que lo único que no se conoce es la cueva de Atapuerca, y que esa es muy, muy importante por su rareza y por todas las maravillas. Bueno, hasta que se encuentra la primera mandíbula, que fue en el año 76, ¿no? Que es lo que impulsa este proyecto, ¿no? Con Emiliano. Como hacia el 76 o 77, en la radio, yo no sé si era el profesor Carbonell, yo estaba por aquí de profesional, había comenzado en lo mío, que era la psicología, y no tenía ni idea de todo lo demás. Y recuerdo perfectamente con qué seguridad estaba anticipando lo que podía venir. Era como, en fin, luego se emplea el término este de poner en valor, o sea, para el oyente, en mi caso un servidor, entonces tenía 30, 31 años, realmente estaba poniendo en valor algo que yo apenas conocía, porque no, en fin, lo de ideas y demás, y se veía claro, es decir, no voy a decir con esos términos que estuviera vendiendo la moto, pero vamos, estaba completamente en ello. Y claro, él sabrá realmente qué alcance tenía. Yo creo que era en la cadena SER o algo así, y realmente era para Burgos. Eso lo recuerdo perfectamente. Claro. A ver. A partir del 78. Me acuerdo de lo que usted dice, y era la cadena SER. Era usted, ¿no? Sí, era yo. A ver. Era más tarde. Como más tarde. 78. A lo mejor me pilló en algunas poco. vacaciones porque luego me fui. Probablemente porque se debe ser lo que estaba desde el 80. Ya. Pero es verdad que desde el 78, sí. Sí. Sí, es que muchas veces vamos olvidando cosas, fechas y demás. Por ejemplo, antes Aurora me recordaba cosas, ¿no? Que digo, oye, pues no me acuerdo de esto, la verdad es que se me olvida, ¿no? Yo creo que para escribir una historia verídica de todo lo que ha pasado, se necesita que todo el mundo, pues, de los que hemos contribuya escribiendo y contando esto, ¿no? Esta historia, ¿no? Porque si no se nos olvida. A mí hay cosas que he olvidado completamente, ¿no? Hay otras o que recuerdas de una forma totalmente equivocada, o sea, no corresponde a la realidad. Sí. Nos lo hemos hecho a nuestro modo y manera. Sí. Podemos incluso en nuestra cabeza inventar cosas que han sucedido o cambiar un poco la historia, ¿no? Y yo creo que la historia, pues, todavía estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? A lo mejor algún libro colectivo. Pero ¿no? es muy divertido porque cuando hablamos o cuando sacaron ellos los libros, el libro de Perdidos en la Colina y todo lo demás, nosotros, los que estábamos allí, decíamos, este no es nuestro libro, o sea, esto no sucedió, o no sucedió así al menos. Y entonces sí que nos dimos cuenta de que efectivamente teníamos que tener todos nuestra participación para completar esa historia que estaba, pues, un poco terciada desde el punto de vista de cada uno de los que escribieron en ese momento. Y aquí supongo que también, lo que pasa es que aquí hay menos historia. Sí, es menos historia. Menos historieta, perdón. Sí, y es otro tipo de texto diferente. Que pretende también incluso relacionar, de alguna forma dar por qué se han elegido estas fotos, ¿no? Dar la unión de las fotos y el texto. Sí. A mí sí que me gustaría que comentaras algo de cómo y por qué nació la Fundación Atapuerca, porque creo que también es uno de los elementos que nos ha ayudado muchísimo y sin embargo que es muy desconocido para la gente en general.
Bueno, la fundación es que, bueno, esto fue una idea de Eudal, que está aquí. No, que contarais. Está aquí Eudal, o sea que si quiere hablar también puede. Sí, no. Pero bueno, ya la cuento yo porque a él le dará a lo mejor un poco más de vergüenza, ¿no? Pero... que tiene ganas de hablar, vamos. Pero la idea fue de Eudal, ¿no? Teníamos ya la certeza de que teníamos descubrimientos muy importantes, muy trascendentales para la historia de la evolución humana, y sin embargo no teníamos ni apoyo, ni ayudas, ni siquiera reconocimiento, ¿no? Entonces, la única manera de que tuviéramos un apoyo para poder, por ejemplo, tener becarios o tener gente que trabajara con nosotros, pues era tener una fundación público-privada, de manera que hubiera pues dinero pues para poder que la gente más joven, que no tenía oportunidades en la universidad y demás, pues tuviera su beca que le permitiera pues publicar, hacer artículos científicos y luego después poder pasar a la universidad o a otro lugar de ciencia, ¿no? Y entonces pues hablamos con Diario de Burgos, está aquí Ángel Ramos, que también habíamos hablado con la Caja, y bueno, pues al principio había un poco de dificultades, ¿no? Y reticencias, no se conocía el proyecto realmente, ¿no? El proyecto era muy desconocido, había que contarlo, teníamos que convencer a la gente de que esto era importante, ¿no? Y convencimos a Antonio Miguel Méndez Pozo, a Meche lo convencimos, la verdad, le pareció interesante, subió a los yacimientos, nos encontró allí comiendo, eso es verdad, en unos tablones, comiendo bocadillos, y el hombre dijo, bueno, qué precariedad es esta, ¿no?, de este proyecto, que están saliendo cosas tan importantes, tan interesantes, y sin embargo estáis aquí en una situación pues bastante lamentable, ¿no? Y entonces él dijo, no, hay que hacer esta fundación. Como sea, hay que hacer esta fundación. Convenció a Caja de Burgos y la Caja de Burgos se unieron las dos entidades, Diario de Burgos, Caja de Burgos, y se hizo la fundación. Y a partir de entonces pues ya fuimos convenciendo poco a poco a otras empresas y a las instituciones que se unieran al proyecto. Y yo creo que ha sido un acierto enorme, porque a partir de ahí, primero, la fundación nos ayuda desde el punto de vista de la logística en las excavaciones, es fundamental. O sea, lo que Eudal llama la cocina de la excavación, ¿no? Esas personas que estamos ahí detrás apoyando y procurando que la excavación funcione. Eso es muy, muy importante. Segundo, la cuestión económica. Fue muy importante aquellas 17 personas que ahora son profesores de universidades y arqueólogos de fama mundial, que eran jovencitos, no tenían absolutamente nada y recibieron una beca de la Fundación, una ayuda económica, ni siquiera una beca, era una ayuda económica, ¿no? Y con esa ayuda económica se pudieron mantener 2 años, 3 años, 4 años, hasta que pudieron obtener una situación. Y gracias a eso, esto funcionó. Porque si no, como decía muy bien Eudal, ¿qué hacemos? Los tres, estamos ahí los tres haciendo las memorias de excavación, excavamos un yacimiento nada más. No, gracias a eso, gracias precisamente a la Fundación, pudimos hacer ese proyecto tan grande, ¿no? Que hablamos ahora de 200 personas y demás. Si no es por la Fundación, hubiera sido imposible. Luego ya las instituciones, por supuesto, se han volcado naturalmente de una manera extraordinaria, y estamos muy agradecidos, como es lógico, y se ha demostrado que es un proyecto muy importante que ha conseguido pues un reconocimiento internacional también importantísimo y bueno, pues un beneficio para toda la sociedad burgalesa y de Castilla y León y de España, ¿no? O sea, que yo creo que pues eso es lo más importante, ¿no? Que hayamos tenido ese apoyo tan grande de la Fundación, ¿no? Y bueno, tenemos muchos recuerdos, ¿verdad, Ángel?, de aquellos días y sí, lo pasamos muy bien y bueno, y espero que dejemos una fundación que siga todavía impulsando este proyecto durante muchos años. ¿Alguna pregunta más? ¿Tuvo algún papel Ángel Olivares también? Porque he leído algunas noticias que fue el autor intelectual. Sí, Ángel Olivares, el primer día de su mandato, pues nos llamó y fue algo realmente sorprendente porque no conocíamos el ayuntamiento, ¿no? Y fuimos allí un poco, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces el hombre, que es, no sé si lo conocéis personalmente, pues es una persona muy directa, ¿no?
y nos dijo, chicos, yo el tema de Atapuerca me interesa mucho, es una persona que le gusta el monte, que sale mucho y demás, me interesa mucho el tema de las cuevas, de las cavidades, de la espeleología, ¿qué se puede hacer por Atapuerca? Oye, alcalde, un museo. Así fue. Y dijo, dicho y hecho, ningún problema. Quedamos para tal día para ir a visitar los yacimientos de la ciudad de A Coruña, donde hay un colega mío del mismo partido que nos puede asesorar un poquito. Y efectivamente, 15 días más tarde o 20 días, nos cogíamos un avión con él y nos fuimos a La Coruña y estuvimos allí hablando pues con el director de los museos de la ciudad. Y a partir de ahí todo empezó. Y luego ya pues vino ya Juan Vicente Herrera con su apoyo y demás, y todo esto pues fue, claro, ya todo el mundo pues entendió que esto era importante y todo el mundo se apuntó a ayudar y apoyar. Pero ese momento, vamos, a mí no se me olvida, ¿no? Vamos, fue un día histórico, ¿no? En el proyecto también, como ha habido otros días históricos, ¿no? La comunidad científica mundial le da la importancia que tiene que tener al yacimiento de Atapuerca actualmente. Sí. No, a reticencias siempre quedan, ¿no? Pero en general yo creo que despertamos cierta admiración por el trabajo que se está haciendo. Cuando la gente viene aquí, nuestros colegas vienen aquí, se quedan bastante impresionados. Por una razón muy interesante, ¿no? Y es que, claro, durante muchísimos años nosotros hemos tenido una ciencia muy precaria en España, ¿no? Seguimos teniendo todavía una ciencia que no está en primera línea, digamos, ¿no? Los países anglosajones nos llevan una delantera enorme, ¿no? Entonces, nos veían, pues, como, al principio, pues, de una manera muy paternalista. Eso lo recuerdo muy bien, porque mandábamos los artículos científicos a las revistas internacionales y nos echaban una mano con el inglés. Bueno, estos chicos qué majetes y tal, tienen cosas muy interesantes, y te daban la palmadita y te ayudaban con el inglés, cosa que agradecíamos muchísimo, nos corregían los textos y tal, y estaba muy bien, ¿no? Pero, bueno, en fin, está bien, sacan 4 cosas y está muy bien, ¿no? Pero poco a poco ya empezamos a sacar cosas más importantes, ¿no? Los cráneos, el cráneo 5, el cráneo 6, todo esto, el Homo antecesor, y ya, bueno, se están pasando estos chicos tan majetes españoles, se están pasando un poco. Ya no son tan majetes. Ya no son tan majetes, ¿no? Es verdad. Y hubo reticencias, hubo bastantes reticencias, porque no formamos parte de la ciencia oficial. Esto lo decía Emiliano Aguirre, o sea, no es una cosa mía. Emiliano Aguirre hablaba de la ciencia oficial. Y la ciencia oficial es la ciencia anglosajona, porque ellos han sido los que se han adelantado. Los alemanes, bien, británicos, holandeses, por supuesto norteamericanos. Han sido los que han hecho la ciencia en los últimos años. Entonces, claro, esto lógicamente nosotros formamos parte de esa periferia de la ciencia. Es así. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, y hay que recordar que en 2003, 2004, en España fue el país que más publicó en arqueología y evolución humana, por delante del Reino Unido y por detrás de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país enorme, muy grande, y claro, lógicamente nos gana, la medalla de oro se la lleva a Estados Unidos siempre, ¿no? Pero estuvimos por delante del Reino Unido, de Francia, de Holanda, de Alemania, de todos estos países, hasta que llegó la crisis. Cuando llegó la crisis, pues bajamos un poco el listón, lógicamente, porque bueno, nos llegó de una manera muy brutal, ¿no? Pero durante unos años estuvimos siendo líderes en las publicaciones científicas. Eso es un orgullo también que tenemos, ¿no? Entonces ya estos colegas nuestros ya nos miraban de una manera como de tú a tú, de una manera diferente. Claro, hemos viajado, los hemos conocido, ellos han venido aquí y claro, ya, en fin, ya somos colegas. O sea, hay una relación de igualdad, ¿eh? Y por eso ahora estamos colaborando con tanta gente, con tantos colegas en el mundo, ¿no? Estamos colaborando pues en países, bueno, no sé, yo qué sé, pues Eritrea, por hablar de África y empezar hacia el norte, Eritrea, Marruecos, Argelia, Italia, Irán también, estamos colaborando ahí en un proyecto, Georgia, la República de Georgia, por supuesto Francia, Portugal, Italia, en fin, bueno, una cantidad de países y de proyectos extraordinarios, ¿no? Dinamarca, ahora también nos hemos incorporado también, bueno, pues estamos por todo el mundo ya, ¿no?
O sea que las cosas han cambiado de una manera increíble, ¿no? Desde que empezamos hasta ahora, es que no me lo creo, ¿no? Una pregunta, ¿no se han planteado o no les han planteado a ustedes la posibilidad de hacer una serie documental sobre Atapuerca? Pues... sí. ¿Están preparando el relevo? El relevo, sí. A ver, el relevo se va a producir, lo que pasa que, aunque hemos hablado de esto naturalmente, Juan Luis Arzuaga, Eudald Carbonell y yo mismo hemos hablado varias veces, y tenemos ideas de que el relevo se tiene que producir. Ahora, ¿cómo se va a producir y qué va a suceder? No lo sé. Podemos aportar ideas y decir, oye, pues pensamos que esto podría ser de esta manera, podría ser de esta otra, pero luego el tiempo dirá, no sabemos, no tenemos ni idea lo que puede suceder. Cuando nosotros no estemos, pues claro, los veteranos tendrán que hablar entre ellos y decidir, aunque nosotros ya tenemos personas que son, por supuesto, las personas más brillantes o que han trabajado más o que tienen más experiencia en Atapuerca, obviamente son las personas que están llamadas a dirigir este proyecto. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué modalidad? Nosotros, bueno, Emiliano dijo, oye, estos tres, venga, que éramos los únicos que estábamos disponibles, ¿no? Y aquí seguimos, y ha funcionado maravillosamente bien. Pero claro, un triunvirato, por ejemplo, a lo mejor ya no funciona. A lo mejor tienen que ser 4, o 1, o 5, o 10, cualquiera sabe. Es que el modelo no lo sabemos realmente, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se van a entender las personas que están con nosotros en el proyecto? ¿Que se entienden muy bien? Maravilloso. ¿Que no se entienden bien? Pues tendrán que, pues como pasa con los partidos políticos, se pelean entre ellos y demás y tal, ¿no? Pues ya veremos qué pasa. Yo lo que confío sinceramente es que este proyecto está tan consolidado que va a continuar. Eso está muy claro. Pese a quien pese, va a continuar, tiene que continuar porque la sociedad hace que impulsará este proyecto hacia adelante. La propia sociedad no dejará que este proyecto se caiga, en absoluto. Porque es así, porque es un proyecto que está beneficiando a la sociedad. Y la sociedad lo impulsa y la sociedad recibe. Y por tanto es un proyecto que no se puede abandonar. Tenemos este museo, en fin, este museo tiene que continuar, por supuesto, y el Centro Nacional de Investigación y todos los demás centros que hay funcionando en España, en fin, todo esto tiene que seguir funcionando. Y todo esto seguramente va a hacer que se consolide esto. Yo, por ejemplo, pienso que Europa tendría que entrar más en este proyecto, ¿no? Ahora que ya estamos pues consolidados, pues los europeos deberían invertir en este proyecto, ¿no? Al fin y al cabo estamos en la Comunidad Europea, si no me equivoco, y tenemos los primeros europeos. O sea, ¿qué más se puede pedir, no? Yo creo que esto tendría que ser así. Lo que no tengo es una bola de cristal para saber lo que va a suceder. Yo ojalá, como seguiremos viniendo, ¿no? Espero, aquí los veranos, a la Fundación Atapuerca, para ver un poco todo esto y saludar a los amigos, pues yo lo que espero es que esto pues sea un remanso de paz y que todo el mundo trabaje por el bien de todos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? O sea, nosotros tres lo hemos tenido siempre muy claro. Este es un proyecto importantísimo en el que ninguna diferencia que haya entre nosotros tiene que ser más importante que el proyecto. O sea, el proyecto científico tiene que estar siempre por encima de cualquier diferencia. Esto es lo más importante. ¿No es así, Eudald? ¿Y el documental, la serie? Lo de la serie. Bueno, se hará. Esto se hará. A ver, luego usted de fondo, que lleva varios intentos. Sí. No, iba a comentar que así hago ya de paso. Hay una novela que acaba de salir hace poquito, que yo he sido el asesor un poco de la novela y tal. Bueno, un poco no, bastante. Y que habla es una novela muy interesante que os recomiendo que os leáis. Se llama La huella del mal, en la que todos los escenarios son el sistema Atapuerca, o la mayor parte de los escenarios, ¿no? Y esta novela lo ha hecho un guionista de televisión muy conocido, Manuel Ríos, y ya me está diciendo que quiere hacer una serie. Entonces saldrá Atapuerca, quizá no desde el punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista novelado, que no está nada mal, eso para empezar.
Y yo espero que se haga también una serie científica. Yo espero que se haga y se hará, seguramente, ¿no? Yo le quería preguntar, sí, cuando aparece la fotografía nueva, el museo, ¿esto qué supone en el proyecto Atapuerca? Porque hay museos que han revolucionado o que han dado a conocer al mundo algunas ciudades o algunos proyectos en concreto, no voy a nombrar ninguno. ¿Hasta qué punto el museo ha potenciado Atapuerca? Y como usted decía ahora, en Europa, en el mundo, es algo ya suficientemente conocido, la gente que nos visita, si puede aportar algo de eso. Yo creo que sí, por supuesto el museo está teniendo una repercusión importante, ¿no? Es un altavoz importante para que venga mucha gente de nuestro país y de otros lugares del mundo a visitar el museo. Es un museo el único museo del mundo que tiene fósiles originales. Esto no es ninguna tontería, o sea, la gente puede ver el fósil original. Los fósiles de Humantecesor con 850.000 años están ahí, los originales. Miguelón está ahí, con sus 400.000 años, ahí está. En fin, se puede ver, no es una reproducción. Esto, por ejemplo, esto no se puede hacer, por ejemplo, en Europa, por una razón muy sencilla, porque es que el 90%, el 95% de los fósiles de toda esta época están aquí, en Atapuerca. Entonces ellos tienen una mandíbula y la mandíbula la tienen en una caja fuerte y no la sueltan. Es muy difícil verla, ¿no? Por ejemplo, la mandíbula de Heidelberg, cualquiera. Nosotros la vimos, nos la pusieron delante de la mesa y a los 10 minutos ya la habían sacado. No pudimos ni hacer ni una foto, ni verla, ni nada. Ahora la queremos ir a ver si nos dejan verla, ¿no? Es decir, que no hay... En cambio aquí no, aquí hay tantos fósiles, oye, pero además están muy bien cuidados. Tenemos a Aurora que se encarga con todo cariño de... Hombre, también la conservación ayuda, ¿eh? Tienen muy buena conservación, porque lo que no se podía poner en entredicho es la perdurabilidad de los fósiles para las futuras generaciones, ¿no? Pero la verdad es que se conservan muy bien. Y el museo sí que está dotado con todos los medios para su conservación. Claro. Por ejemplo, el día 7 ya sabéis que viene aquí Timothy White, que es uno de los grandes paleoantropólogos que ha habido en toda la historia de la evolución humana, y que viene a darnos una conferencia aquí en el CNIE, y viene, pues no viene a un sitio desconocido para él. Él ya conoce perfectamente nuestro proyecto. Ha sido una de las personas que tenía ciertas reticencias al principio, pero ahora ya no. Además, tendrá la oportunidad, si quiere, de ver los fósiles. Y si los puede ver, pues estará encantado de verlos y será la primera vez que los vea, ¿no? Es decir, que personas de esta entidad, que han venido muchas ya por aquí, por Atapuerca, por supuesto, bueno, hay que recordar el congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas que se hizo aquí en Burgos. Pues vinieron, la mayoría de los colegas nuestros vinieron y fueron a visitar los yacimientos. Entonces hay un reconocimiento internacional impresionante, y muchos de ellos vinieron a visitar el Museo de la Evolución Humana. O sea que yo creo que en ese sentido ya el listón está muy, muy alto, ¿no? Sí. ¿Perdón? Ahí va, perdón. Se va a quedar. ¿Qué actividad pedagógica están realizando ustedes respecto a la juventud burgalesa, castellano-leonesa, española, europea? Sí. Y otra pregunta un poco aparte, ¿qué es lo que esperan todavía encontrar en Atapuerca? Sí, pues de la parte de población con los jóvenes, ¿quieres contestar? Sí. Bueno, o sea, yo voy a contestar de parte de lo que hacemos desde el Museo de la Evolución Humana, pero ya sabéis que, además es que también merece la pena hablar un poco del sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución. Es un sistema de gestión que también es una novedad y que también vienen muchas personas relacionadas con la gestión a aprender cómo es posible que podamos gestionar de forma, parece que bastante bien, según los resultados, una cantidad de infraestructuras que son muy potentes.
potentes y que además conllevan muchas necesidades, tanto de mantenimiento como de gestión de visitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, y dentro de lo que es este sistema Atapuerca Cultura de la Evolución, pues está el Centro de Arqueología Experimental, que fundamentalmente va dirigido a los niños y a los jóvenes, donde se aprende cuáles eran las técnicas que utilizaban nuestros antepasados, que junto tanto con lo que es la nueva exposición en el interior como la del exterior, nosotros tenemos habitualmente una serie de talleres que están divididos por edades, tanto infantiles como juveniles como de adultos, en los que se pretende, siempre son talleres muy relacionados con la temática del museo. Bien es cierto que la temática del museo, como Museo de la Evolución Humana, es todo lo que puede afectar al ser humano, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de actividades. Desde la Fundación Atapuerca también se hacen talleres y distintas experiencias que permiten el acercamiento de los más pequeños, porque es más fácil, y de los jóvenes sí que hacemos actividades cada vez más amplias, porque nosotros el museo no lo planteamos como un museo en el sentido del museo que guarda los fósiles y que aquí ya no hay nada más, sino que es un museo, es un ágora, es un museo con una serie de actividades. Yo sí que cuando salgan de aquí cojan el folleto de actividades del museo y se darán cuenta de la cantidad de actividades que hay en torno tanto al museo como a los yacimientos y a los distintos centros de visitantes que hay en la Sierra de Atapuerca, tanto en el pueblo de Atapuerca como en el pueblo de Ibeas de Juarros. Y en cuanto a... Para que tengan un dato último, este año, con el programa que tenemos con la Caixa, han pasado 20.000 escolares. Bueno, si tenemos desde que empezó el programa 220.000 escolares. También se ha hecho todo el programa para institutos. Se realizó hace 10 años, si no me equivoco, para Castilla y León. Pues esto es un material que hizo el equipo para poner todos los temarios de funcionamiento. Es la primera comunidad que lo hizo, yo pienso que la única hasta ahora. Y después, la pedagogía mucho más profunda han sido algunos libros dedicados a los universitarios. Concretamente, yo hice una sobre la ocupación de los continentes, que son los libros de texto que se utilizan en todas las universidades de habla castellana, española, en España y, por supuesto, en América. Aparte de los trabajos, como saben, monografías, que muchas de ellas están ligadas precisamente a la socialización y a la divulgación de este conocimiento. Y además, por ejemplo, respecto a los jóvenes, también se hacen bastantes cursos con los profesores, porque consideramos que son los profesores los encargados de formar a los distintos cursos. Y de hecho, la primera semana de julio va a haber aquí un curso impartido por los investigadores que están excavando en Atapuerca sobre evolución humana. Está abierto todavía el plazo para aquellos que quieran y es para todo tipo de personas que estén interesadas en la evolución humana y saber los últimos descubrimientos que se han producido en la Sierra de Atapuerca. Y en cuanto a la potencialidad de los yacimientos, pues siempre decimos que de momento tenemos la punta del iceberg, es decir, que se van a producir muchos descubrimientos en Atapuerca. Esto es una predicción muy sencilla ya porque tenemos los yacimientos ya muchos de ellos abiertos, pero hay otros que ni siquiera han empezado. La Sima del Elefante, sin ir más lejos, que es donde aparece el primer europeo, es un yacimiento que lo único que hemos hecho ha sido limpiar el corte y excavar en la parte de abajo porque apareció ese primer europeo y se hizo un gran esfuerzo para saber si había más, ¿no? Pero ese yacimiento, Sima del Elefante, está prácticamente intacto todavía, ¿no? Grandolina, a pesar de la cantidad de cosas que han aparecido, pues yo le calculo 40 o 50 años más, como poco, ¿no? Para seguir encontrando cosas. O Monteceso van a aparecer probablemente pues quizá un par de miles de restos fósiles en ese nivel, ¿no? Sima del Elefante acaba de empezar, perdón, Cueva Fantasma. Siempre me equivoco, igual que tú. Pues Cueva Fantasma acaba de empezar y bueno, cuando hicimos la limpieza del yacimiento ya aparecían algunos fósiles que habían salido cuando las explosiones que hicieron allí en las canteras, y ahora pues tenemos prácticamente una alfombra de fósiles, de restos. Y espero que encontremos neandertales allí también, porque ya ha aparecido un parietal. Es decir, que yo creo que el futuro es muy prometedor en la Sierra de Atapuerca. Hay muchos yacimientos todavía por excavar
y yo creo que es un proyecto que, en fin, lo vamos a dejar vivo, muy vivo, y bueno, aprovechable para seguir trabajando espero durante generaciones. Sí, ya que estabais hablando de esto, vosotros habéis cooperado también en los diferentes sistemas de datación. Sí. Y también en la secuenciación del ADN. Sí. En los últimos proyectos, en los últimos adelantos de la ciencia. ¿Los habéis impulsado también vosotros o habéis aprovechado? En fin, ¿podéis hablarnos un poquito de ese tema? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, hay algunas tecnologías que estamos utilizando, por ejemplo, aquí en el CNIE, en geocronología. Tenemos aquí al responsable del programa, José María Parés, que está aquí con nosotros en la sala. Es el responsable, vino a apoyar el CNIE en su momento, en 2007, si no recuerdo mal. Y seguido. Y hay métodos de datación en las que somos, bueno, yo creo que no pioneros, ni mucho menos, ¿no? Pero se están utilizando lo más actual, lo más importante, ¿no? En cuanto a otras técnicas, por ejemplo, la obtención del ADN, bueno, no se está haciendo aquí en España, se está haciendo fuera de España, en esas colaboraciones que tenemos, porque son técnicas muy caras y además no tenemos especialistas. O sea, España ha progresado muchísimo en muchos aspectos de la arqueología, de la paleontología, pero no en todos. No podemos ser buenos en todo, podemos ser buenos en fútbol, en tenis o lo que sea, pero no en todos los deportes, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, además, la ciencia, como es universal, pues tiene que ser universal. Entonces hemos de colaborar, por eso yo quiero, o me gustaría, que este proyecto tuviera una proyección europea o internacional muy importante, mucho más importante de lo que tiene todavía en este momento, ¿no? Porque la ciencia es universal y todo el mundo tiene que participar en esto, ¿no? Y lo que pasa que me gustaría también que vinieran medios económicos de la Comunidad Europea y que participaran científicos europeos en este proyecto, ¿no? Yo creo que sería lo lógico y natural y normal, ¿no? Hubo una época en la que teníamos que demostrar que los españoles podíamos hacer este tipo de trabajos. Yo creo que ya lo hemos demostrado lo suficiente y ahora es el momento de decir, bueno, ya ahora trabajamos todos de una manera de tú a tú, ¿no? Que es la... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo te voy a hacer la pregunta del millón, que te la tengo que hacer. A ver. ¿Dónde estabas el 8 de julio de 1994? Sabía que me iba a hacer. Cuando aparecieron los primeros... Es que esto lo hemos contado muchas veces, pero sí. Aparecieron los restos, los primeros dientes de un Monteceso y no había forma de encontrarle, ¿verdad? Bueno, estaba haciendo algunas fotografías por la sierra, porque estaba probando el blanco y negro, ¿no? Porque me gustaba, digo, vamos a ver cómo funciona el blanco y negro y me fui por ahí a hacer algunas fotos, ¿no? De hecho, la foto esa que estamos todos en el suelo levantando las sí. piernas fue de ese día que estábamos haciendo el escarabajo por haber encontrado los restos humanos que todavía no sabíamos, ni muchísimo menos, que a mí me parece que también es algo que debe saberse, que cuando después de 3 años de investigación se decidió que era una nueva especie, hacía 33 años que no se había denominado una nueva especie y lo habían hecho los grandes investigadores anglosajones, como dice José María. Entonces es algo muy especial, yo lo que recuerdo de ese momento es cuando llego al pie de la Grandolina y me encuentro con Eudald, como lo conozco, somos como hermanos, ¿no? Lo conozco muy bien y veo su cara, ¿no? Muy seria, me mira con cara como, y digo, uy, está enfadado conmigo. La que me va a caer. Dice, Eudald, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice, sube, así, con una impositivo, ¿no? Y digo, algo ha pasado. Y subí rápidamente y estaba allí Aurora con la bolsita de los dientes en la mano, ¿no? Mira, temblando, ¿verdad? Temblando. Y fue cuando, y nada, no hizo falta sacar los dientes de la bolsa. Y sacó los dientes de la bolsa. Lo reconocí directamente en la bolsita y fue cuando pegué el grito, el eureka, que luego ya a punto estuvo de caerse. Temblaron los andamios esos que habíamos mal colocado nosotros. En fin, fue un momento, la verdad, histórico también, de esos momentos históricos que ha vivido este proyecto
Y eso sí que no se me olvida, ¿no? Porque eso queda en la memoria a largo plazo. Y de hecho la foto es en blanco y negro, la única que tenemos. Sí, sí, bueno, la de haciendo el escarabajo y la de la foto de familia en blanco y negro. Estaba probando el blanco y negro porque me gustaba. Digo, a ver qué tal salen las fotos en blanco y negro, ¿no? Y hay algunas en el libro, ¿no? Recuerdo de ese momento, ¿no? Tan importante, ¿no? Realmente, pues nada, oye, muchísimas gracias. Espera que hay otra pregunta y terminamos, yo creo, ¿no? Sí, realmente ya han contestado una pregunta que les quería hacer desde el principio, y es que está claro que han constituido un equipo que ha permanecido a lo largo de 40 años. ¿Cuál era el secreto? Yo creo que ya lo ha dicho usted. Y los demás desde fuera lo hemos visto, es decir, que ustedes tres, en fin, estaban a ello. Y les iba a preguntar, ¿y la relación con la Universidad de Burgos? No sé si hay alguna, en qué consiste, en qué podría consistir, porque yo la idea, vamos, yo a ustedes siempre les catalogaba, tal profesor viene de la Universidad de Barcelona, tal profesor no sé si venía de la Universidad del País Vasco, es decir, detrás de ustedes, cada uno de ustedes había un departamento, había una institución, ustedes eran profesores. Y de cara a lo que ya ha mencionado de la continuidad, por aquello de que las instituciones parece que permanecen y las personas pues pasan. ¿Hasta qué punto la Universidad de Burgos en esto tendría, yo qué sé, algo que ver? Bueno. Espera, coge el micro, porfa. Lo vivimos muy directamente. Sí. Estoy muy bien. Nosotros nos ofrecimos enseguida a la universidad para, obviamente, hacer unos cursos y unos másters. En la primera tentativa nos dijeron que no hacía falta, que era complicado y tal. Pues la segunda tentativa, lo que hicimos fue introducir las dos personas del equipo en la propia universidad. No fue fácil, pero ya entró el nuevo rector y ya vieron que la cuestión era muy en serio, y siempre habíamos pensado que lo mejor, cuando vimos cómo estaba ocurriendo, que era que desde la propia universidad se fomentara, a partir de esta participación, la misma universidad proyectara para que estuviera metida en el proyecto, como así fue, porque poco después se construyó la unidad de investigación que está funcionando, está Carretero, Carlos Díez, que son los dos discípulos que nosotros metimos primero con calzador para poder ver si realmente esto funcionaba. A partir de aquí ya se estableció todos los procesos de máster que estamos metidos todos, todo el equipo, José Mari, Juan Luis, todos, y que ha hecho que en estos momentos en la excavación haya una representación muy importante de la propia universidad trabajando para ello. O sea que nosotros sí, que desde el primer momento fuimos impulsores. Lo mismo nos ocurrió con el museo, es momento de decirlo. Como se hizo unas tentativas para hacer un museo, no había ningún interés. Fue un momento muy difícil. Nosotros, después, en un momento determinado, los hermanos Giacuri de ABA dicen, si aquí en Burgos no hay interés por el museo, lo hacemos en Vitoria o en Valladolid, cosa que nosotros nos negamos desde el primer momento. Era obvio que si los fósiles estaban en Burgos, tenían que quedarse en Burgos. Esto aquí puede dar testimonio Ángel y mucha gente, la dificultad que hubo en un principio para esta cuestión. Después, obviamente, las cosas cambiaron, y cambiaron muy rápido. Y entre otros, y aquí ya se ha citado, hay dos personas que se les debe muchísimo. A Olivares, que fue el primer alcalde que nos recibió, porque no había habido ningún interés en recibirnos, y otro, y por supuesto, Juan Vicente Herrera. Pero la universidad, toda la estrategia para el museo, esto ya estaba concebido muchos años antes. Hizo falta la respuesta de la propia administración para que esto funcionara. Pero claro, las relaciones, por ejemplo, de ahora de la Universidad de Burgos con nosotros son obvias. Hay profesores de la Universidad de Burgos dirigiendo, coordinando proyectos, publicando científicamente, haciendo los másters, tanto en aspectos como dataciones, como en aspectos dedicados a la analítica, dedicados a la antropología, alumnos y discípulos nuestros,
y yo pienso que actualmente el máster que hay en la Universidad de Burgos, participado por la Universidad de Alcalá de Henares, la Complutense, etcétera, es uno de los mejores másteres que se están dando en Europa. Pues nada, muchísimas gracias, ¿no?, por vuestra asistencia un día tan caluroso como hoy. Gracias.